Aunque suene a verdad de perogrullo, para nosotros es muy importante insistir en esta cuestión, porque tenemos la firme decisión de no morir antes de tiempo. Nos guste o no, los cambios se seguirán precipitando, seguramente cada vez a mayor velocidad. Somos conscientes de que, de alguna manera, nos toca, en esta etapa, ser actores secundarios. Siempre ha sido así, las generaciones se suceden. Sin embargo, con la prolongación de la vida útil, gracias al enorme avance de la ciencia, se produce hoy un fenómeno que estamos dispuestos a explotar hasta el límite. Por eso, en este espacio radial, no se practica la melancolía sistemática, ni se promueve la regresión utópica. No hacemos un programa de historia, aunque nos toca, sí, rescatar lo que la historia enseña. Incluso aquellos que están apurados por acelerar la navegación deberían entender que muchos de los malos entendidos que les toca protagonizar podrían atenuarse mirando cada tanto hacia atrás, de modo que se trata de una inteligente articulación entre dos fuerzas con las que les toca convivir, pasado y porvenir. Como somos prudentes y sobre todo cultivamos la curiosidad, uno de los principales objetivos que nos hemos propuesto no es tanto hacer docencia, como sucedía en tiempos más lentos con las personas experimentadas, sino compartir los desafíos con actores de la contemporaneidad. Habrán percibido nuestros oyentes que nuestro empeño está puesto fundamentalmente en la escucha atenta. Nuestros invitados son, de alguna manera, también nuestros maestros. Dedicamos mucho tiempo a producir Haciendo Pie. Y lo hacemos no solo porque nuestro compromiso profesional es brindar lo mejor a nuestra audiencia, sino porque nos da un enorme placer sentirnos parte de la contemporaneidad. Aprovecho ahora que estamos en la cuenta regresiva de 2025 para agradecer a nuestro equipo de producción, colaboradores internos y externos, por ayudarnos a ampliar el horizonte. Nos gusta mucho trabajar con gente joven. No es demagogia, se trata de una necesidad vital. Redes, nuevas tecnologías, inteligencia artificial. Queremos ser parte de lo que viene, sin perder de vista lo que traemos por nuestra propia experiencia. Pero así como miramos el futuro con ansias de saber, no nos olvidamos de que la historia suele repetirse, como decía Carlos Marx, a veces como tragedia y otras como comedia. Somos equilibristas. Hay momentos en que la regresión es una enorme amenaza. Ayer mismo, en nuestro continente, que es una mezcla de modernidad, atraso, de vitalidad y desconcierto y sobre todo de enormes contrastes sociales, el régimen venezolano mató por abandono a Alfredo Díaz, prisionero político incomunicado en la prisión de Elioiquide, un campo de terror de la dictadura chavista. Este miércoles, como contraparte, la dirigente opositora Clorinda Machado recibirá en Oslo el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su valiente lucha por la libertad y la democracia. Pasado y futuro, avances y retrocesos. Muchas de las peores cosas suceden de igual manera desde que existimos como civilización. Mientras la inteligencia artificial nos pisa los talones, la injusticia, la polarización social y política, el hambre, la prepotencia y la guerra son también lastres del presente. Tratamos de hacer equilibrio, como decíamos, experiencia e innovación. Nada nos inyecta más optimismo razonable que al comprobar que en todas las ciencias y las artes existen talentos que conviven y se suceden. Es, creemos, la única garantía para que el mundo no sucumba. Hoy vamos a conversar con dos personas que de alguna manera expresan esa búsqueda acuciante de respuestas. En primer término hablaremos con el doctor Rafael Rossmann, un reconocido experto en demografía. Trataremos de averiguar cómo está visualizando la reproducción de nuestra especie. ¿Tenemos futuro? ¿Apuestan las sociedades contemporáneas por la continuidad o por el contrario estamos ante una amenaza de extinción? ¿Qué ha sucedido a lo largo de la historia en ese sentido? ¿Qué pasa en la Argentina en materia poblacional? Y luego entrevistaremos al joven sociólogo Hernán Banoli, director de una consultora cuyo nombre ya indica una peculiaridad. Se llama Sentimientos Públicos. ¿Por qué votamos como votamos? ¿Son importantes las ideas o estamos ante un auge de demandas que poco se relacionan con las ideologías? ¿Qué quieren los ciudadanos? ¿Saben realmente lo que quieren? Este programa se llama Haciendo Pie. Vamos a intentarlo, una vez más.
Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo, estamos acá en el barrio de Palermo, hoy con un día que nos ha dado un poco de respiro. ¿Cómo hablamos del tiempo los porteños? El tiempo, vos conocés el de buenos días y buenas tardes, Mónica y Jorge. Hola, Santiago Cobardós, ¿cómo va? Hay un chiste bellísimo, lo cuento Dale. rápidamente, de Jorge Luis Borges. Borges dice: la verdad es que he descubierto en mis largos viajes el interés que tiene nuestro mundo diplomático por el tiempo. Es un interés de hondura metafísica. Cada vez que llego a un país, bajo la escalerilla del avión y viene un agregado cultural a recibirme y dice: y Borges, ¿qué tal el tiempo por allá? Curioso. Muy bueno. Muy interesante, muy interesante. Muy bueno. Bueno, supongo que es universal, ¿no? Sí, Universal. Todos estamos pendientes del clima. Y más en esta época. Y más en esta época, cierto. Qué buen editorial hoy, ¿eh? Bueno, yo me he Mónica, quedado te agradezco conmovida. Mucho, te agradezco mucho. Por el Mónica. agradecimiento al equipo. Bueno, nosotros a veces... Ustedes siempre son súper agradecidos no, pero es por que el laburo que se hace Mónica, te voy a detrás contar, del programa. Te voy a decir la verdad, nosotros hablamos mucho de eso. Uh-huh. Pero no es un tema de reconocimiento solamente. Es que nosotros estamos convencidos de que uno de los méritos méritos, si tenemos alguno, que hemos logrado en este programa, que hemos tenido en este programa, es que es no aferrarnos a las cosas conocidas. Es tratar de descubrir. Y ahí hay un capital, que son los jóvenes, que son las personas que... Y para nosotros es un descubrimiento dominical, ¿no es cierto, No hay Santiago? duda, Si cada vez que entrevistamos un científico joven, o un filósofo joven, o un escritor joven, nosotros sentimos una alegría profunda, nos vamos de acá reconfortados. Ay, qué bueno, Así qué bueno que saberlo. Eso es, Mónica. Eso es. Vamos a presentar el programa, ¿te parece? ¿Cómo no? Les Gracias. damos la bienvenida a un domingo más, aquí Haciendo Pie, el equipo con el que vamos a estar acompañándolos hasta las 14, aquí en la 1110, en la operación técnica, está Gabriela Garrido, coordinación de aire, Agustín Sarabi, Natalia Subiel, producción Gabriel Matera, producción general Mechita Laguna, coordinación artística Raquel Aparicio, locución Mónica Ferreira. Como siempre, los invitamos a los oyentes que nos quieran dejar su mensaje, sus comentarios, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio 11 36 99 86 60. 11 36 99 86 60. No se olviden de poner su nombre y desde dónde nos escuchan. Y como siempre les dejamos la recomendación para que puedan seguirlo a Jorge. Su perfil en la red social X es @JorgeSigal. Haciendo Pie. Porque todas las ideas merecen ser debatidas. Es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján y doctor en Demografía de la Universidad de California. Investigador principal en CIPEC e investigador afiliado del Centro de Estudios de Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés. En X, él es @rhoffman, Hoffman. Entonces estamos ya en contacto con el doctor Rafael Rothman, a quien le damos una cálida bienvenida. Hola, Rafael, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Rafael? Hola, Santiago ¿cómo están? y Jorge te saludan. Un placer. ¿Qué tal, Santiago? Jorge, un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Bueno, estamos muy interesados en algunas, estuvimos conversando con Santiago. Bueno, el fenómeno de la demografía, que siempre aparece como una sombra. Se está extinguiendo el mundo, se está terminando la especie. ¿Cuál es el grado de veracidad que tienen estas cuestiones? Y sobre todo vinculados a la propia Argentina, donde parecería que por momentos hubo algún estancamiento. Nos gustaría, no sé, Santiago, si empezamos por ahí con una... Es un buen comienzo. Estamos, como suele decirse, ante una catástrofe demográfica mundial, Rafael.
A ver, ¿cómo es la frase de Oscar Wilde? Era perdón, de Mark Twain, ¿no? Las noticias sobre mi muerte han sido exageradas. Ah, sí, 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 sí. Creo que es Este, Mark Twain. Sí. Eh, no, yo creo que es una grosera exageración. Hay un cambio de época, hay un cambio de época importante. Ujú. Eh, Cambian parámetros, cambian comportamientos, cambian por consiguiente estructuras sociales, políticas públicas, pero no nos estamos extinguiendo, no es el fin de la humanidad, no estamos en ninguna película distópica, de ninguna manera. Eso es una exageración Ahora, absoluta que sí. tiene que ver con que, es algo que con alguna amiga lo comentamos muy seguido, la demografía es una especie de ciencia de las alarmas. Las cosas, vos sabés que la demografía tiene una dinámica curiosa y es que en general, como tiene mucha inercia y las cosas pasan de a poco, Sí. sabemos casi todo lo que va a pasar en el corto y mediano plazo, porque ya pasó, porque la gente que va a tener 20 años dentro de 20 ya nació, entonces las cosas tienden a ocurrir así, pero a pesar de eso la demografía tiende a ser la ciencia de las alarmas. Nos Mm, acordamos de la demografía cuando nos asustamos. La demografía empezó en el mundo como tema científico cuando Malthus se asustó en el sí, sí, 1198 sí. de que veía que Inglaterra crecía rápido. Después pasó a una cierta situación más opaca, se puso de moda de vuelta en la década del 60, el 70 del siglo pasado, cuando en los países más desarrollados veían que los países en desarrollo crecían muy rápido y se asustaron, ujú, y había que hacer algo para parar, porque te acordás Mafalda diciendo que millones de chinos saltan todos juntos y cambia el mundo. ujú. Y ahora se puso de moda de vuelta porque bajó la fecundidad, cosa que sabíamos que estaba pasando, que iba a pasar, pero cuando de pronto nos damos cuenta en forma más generalizada, nos impresiona, nos asusta, ¿no? Pero creo que es un error, creo que es un fenómeno importante que hay que entender, que hay que tener respuestas, que hay que aprovechar en algunos casos. Sí. Lo que no hay que hacer es asustarte. Ahora, muchas veces se ha utilizado la demografía incluso como herramienta política, achicar, digamos, controlar el crecimiento de las poblaciones. Bueno, por ejemplo, el ejemplo de China, que en algún momento Mao dijo un hijo por familia. Esto cuánto de razonable tiene, esto cuánto de posible tiene. Mira, en general las políticas de población definidas como cosas que el Estado hace para que la gente tenga más o menos chicos, fundamentalmente, Sí. Eh, tienen dos problemas. Un primer problema es que suelen ser bastante poco efectivas. Ujú. Son muy raros los casos de políticas de población que tuvieron impacto. El caso que vos dijiste recién es muy conocido porque todo el mundo oyó Sí. hablar de la política de un hijo de China. Fue completamente irrelevante. La fecundidad en China bajó muchísimo Mm. justo antes de que empiecen con esta política. Y cuando empezó con esta política, siguió bajando un poquito, igual, casi idéntico a lo que bajaba la fecundidad en Taiwán, en Corea, en Japón, en los países de alrededor, pasaba exactamente lo mismo. Casi no tuvo impacto. Y cuando dejaron de aplicar la política en 2016 y trataron de que aumente la fecundidad, ahí bajó de repente. Qué Le notable. pasó al revés todo. Y también, Y pasa lo mismo en todos lados, suele ser muy poco efectiva, salvo situaciones de extrema, yo usaría la palabra violencia en la implementación, digo, la mm, política más efectiva que hay Mm. en la historia en términos demográficos fue en Rumania a mediados de la década del 60, cuando de un día para el otro el gobierno de Ceausescu prohibió los anticonceptivos, prohibió el aborto y provocó que la fecundidad se duplique en un año y después fue bajando a poquito. Y otro caso muy fuerte es Argentina en 1974, cuando un decreto firmado por Perón y López Rega también prohibió los anticonceptivos y toda actividad que apoye el control de la natalidad, y entonces tuvimos un pequeño baby boom. Ahora, son siempre temporales hasta que se ordena un poco claro. de vuelta, hasta que la gente encuentre una manera de resolverlo de otra manera, en algunos casos con costos grandísimos. Digo, en Rumania terminaron teniendo tasas de mortalidad materna por abortos clandestinos que eran 5 veces más alta que la de los países vecinos. Digo, te pasan esas cosas, no es gratis de ninguna Claro. manera, Una pero noticia, suele ser muy poco efectivo. una noticia auspiciosa que se desprende de declaraciones tuyas, y digo auspiciosa porque creo, Jorge, que es muy Ujú. buena. Cuando Rafael sostuvo que en Argentina, la tasa de fecundidad bajó entre los adolescentes y las mujeres menos educadas. Esto es una afirmación
Rafael, que remite a un desarrollo de la educación y de los cuidados. ¿Cómo podés fundamentar un poco más esta afirmación del descenso de fecundidad, digamos, entre adolescentes y mujeres menos educadas? A ver, Santiago, vos sabés que Argentina es un país a veces difícil de explicar porque pasan cosas en forma no tan esperable como en el resto del mundo y muchas veces nos rompemos la cabeza tratando de entender qué pasó. Un dato muy particular de eso es la fecundidad adolescente, ¿no? La fecundidad de las mujeres menores de 20 años. En el mundo viene descendiendo suavemente. Argentina era en 1950, junto con Uruguay, los dos países con menos fecundidad adolescente de América Latina. En 2014 estábamos en el puesto 30 y pico. Nos habían pasado casi todos habían bajado y nosotros no solo no habíamos bajado, sino que habíamos aumentado. La fecundidad adolescente en 2014 en Argentina era más alta que en 1950. Era una catástrofe. Y en los últimos 10 años cayó 2/3, de repente. ¿Por qué fue eso? Es muy difícil de explicar con certeza. El dato es dato, no hay ninguna discusión al respecto, pero la causalidad es menos clara. Claro. Hay algunos factores que quienes miramos estas cosas creemos que han jugado fuerte. Uno es un factor sociocultural, lo llamaría, una nueva generación de mujeres jóvenes mucho más empoderadas, mucho más decididas a no aceptar mandatos, a decidir lo que quieren. Ustedes se acuerdan del enorme movimiento de Ni Una Menos que hubo hace unos 10 años. Es lo mismo, son mujeres jóvenes diciendo, para un minuto, acá no me digas lo que tengo que hacer, yo decido. Y eso se sumó a algo mucho más terrenal, pero que todo indica que tuvo un impacto muy fuerte, y es que del 2014, que es exactamente cuando empezó a bajar la fecundidad, se empezó a distribuir en Argentina un nuevo tipo de anticonceptivo, que son los implantes subcutáneos. Es una varillita que se pone bajo la piel del brazo, que es muy efectiva, muy segura, dura 5 años, resuelve el problema de la mala utilización de los anticonceptivos, que era un problema histórico que había, y fue muy adoptada muy rápidamente por las mujeres más jóvenes de Argentina. Entonces yo te diría que la combinación de un cambio cultural, una voluntad de cambio muy fuerte y la disponibilidad de una tecnología para poder aplicarla, es lo que hizo el shock, ¿no? Claro. Estamos hablando con... Y es buenísimo, es un golazo. La verdad que sí. Estamos hablando con Rafael Rothman. Me iba preguntando sobre estas cuestiones que vos afirmás, ¿en qué medida no es razonable cierta orientación sobre temas de fecundidad? Por ejemplo, tratar de que no haya embarazos adolescentes parece una cosa razonable. Tratar de que la mujer tenga más posibilidades de desempeñarse independientemente parece más razonable. ¿Cómo se hace para hacer un equilibrio, para que haya un equilibrio entre la necesidad de crecimiento? Bueno, de paso te digo, porque sé que vos lo mencionás, Elon Musk dice hay que poblar el mundo, hay que dejar que crezca la población, y cree que eso es el camino del desarrollo. Me gustaría las dos cosas si se pueden vincular. A ver, yo creo, por un lado, que lo que hay que entender es que el objetivo, está bien tener políticas de población en cualquier lugar del mundo. Ahora, el principal objetivo de la política de población, yo entiendo que debería ser lograr que la gente tenga los hijos que quiere tener, no lo que le toca. Eso quiere decir hacerle la vida más fácil a los que quieren no tener hijos, y también hacerle la vida más fácil a los que quieren tener hijos. Y en Argentina también tenemos muy malas políticas al respecto. Hoy vos tenés un hijo, tenés 2 días de licencia laboral. El varón. Ridículas, un varón. Y una mujer tiene 3 meses, que tampoco es de la más baja del mundo. Claro. Entonces, no te quejes de que la fecundidad es baja si cuando alguien tiene un hijo le pones todos los obstáculos posibles para que pueda criarlo, ¿no? Porque entonces va a ser muy difícil. Pero quiero decir, en general, las políticas públicas, desde el principio, que tratan de poner objetivos de subir o bajar la natalidad, los dos problemas centrales que tienen son, una es que suelen fracasar. Es muy difícil convencer a alguien que no quiere tener hijos que lo tenga, o evitar a alguien que quiere tener hijos que no lo tenga. Lo otro es que además, como es muy difícil hacerlo, la única manera de lograrlo es en algo que suele ser muy cercano a la violación de derechos básicos, y terminar siempre forzando, manipulando a los más vulnerables, a los que tienen menos mecanismos para resolverlo, porque cuando vos prohibís el aborto en un país, la gente con plata se va al país vecino a hacer un aborto y se acabó. La gente que no tiene plata se expone a los problemas. Cuando impedís que se distribuyan anticonceptivos,
Y me los trae alguien de Miami que es amigo mío. Digo, te pasan esas cosas. Claro. Pero obviamente empezás a tener ese tipo de problemas. Otro tipo. Ahora, hay gente que... Sí, te escucho. No, termina tu razonamiento. No, digo, lo que preguntaba de Musk. Hay gente que está convencida de que necesitamos más población, que no alcanza con respetar los derechos de la gente, que hay que ser natalista. Ujú. Y ahí hay una mezcla. Yo te diría que, al menos por las cosas que uno va leyendo, creo que hay 4 grupos distintos de natalismo dando vuelta. Hay un natalismo que es el natalismo poblacionista, que es el que se origina en Alberdi, Ujú. Gobernar es Poblar, Claro. Ujú. y que se quedó pegado en aquel modelo. Y Alberdi tenía razón que Gobernar era Poblar en 1850, porque tenías un país con muy baja densidad, con mucho territorio, que había que poner a explotar, que había que ocupar. Ahora, ya en 1950 gobernar no era poblar, en 1950 gobernar era tener industrias pesadas, energía, petróleo, metalmecánica. Hoy gobernar es educar, es tener capital humano, es tener tecnología, no es tener mucha gente. Y los países más ricos del mundo no son los que tienen más gente, son más grandes. Los países más ricos del mundo son los que son más productivos. Luxemburgo es mucho más rico que China en términos de la calidad de vida de la gente. Entonces, pero hay gente que está muy enganchada con eso. Hay gente que está enganchada con lo que creo que decíamos al principio, te digo que lo decíamos al principio, de que se sorprende y le da la angustia. Vos ves que, digo, toda su vida tuvo una cultura en la cual la población crece y de pronto dice, pero la población puede declinar y entonces nos extinguimos y mis nietos, ¿dónde están? Y te genera una dinámica de casi de angustia existencial, ¿no? Ujú. Hay otros que tienen la versión nacionalista con un componente fuerte de racismo y discriminación, que es muy fuerte en algunos países de Europa, donde tengo que crecer porque si no vienen los otros, que son los inmigrantes, Sí. a reemplazarme y a tomar mi país. Y entonces necesito fecundidad nativa para evitar que me ocupen. Que está mal, es mentira, los datos no dicen eso en ningún lado, pero hay una cierta visión fóbica al respecto. Y el cuarto grupo, que es en el que yo creo que está el amigo Musk, que están enganchados en una lógica económica que también es de mediados del siglo XX. Déjenme una pequeña digresión porque me parece muy, muy curioso este fenómeno. El amigo Malthus, que allá por hace 200 años apareció en el mundo, estaba muy asustado porque decía, si la población crece, los recursos no crecen tan rápido como la población, entonces tenemos un problema porque nos vamos a morir todos de hambre, ¿no? Es muy apretadamente lo de Malthus. En los años 50, 60 del siglo pasado empezaron a aparecer economistas en todo el mundo diciendo, no, está mal lo que dice Malthus. En realidad es al revés. Cuando vos tenés más gente, eso genera masa crítica, eso genera mejor división del trabajo, eso genera más demanda y eso hace que haya desarrollo tecnológico y entonces producimos más. Entonces la mayor gente lo que hace es produce más. Yo creo que gente como Musk está enganchado en esa idea, que más población genera más oportunidad, genera más búsqueda de alternativas, y en el caso de Musk genera lo que él quiere desesperadamente, que es exploremos el espacio y vayámonos a Marte. No nos vamos a ir a Marte si no hay presión demográfica para que ocurra. Creo que tiene razón en su lógica. Ahora, no me hace falta, a mí yo te diría, y entonces no vamos a Marte, ¿qué me importa? Pero él tiene la visión muy fuerte de que hace falta una presión demográfica. Es una mezcla de lecturas de algunos economistas y de lectura de Isaac Asimov y su serie de Foundation. Claro. Ahora, creo que pasa por ahí. También en relación a lo que venías diciendo sobre que lo ideal sería que quien quiera tener hijos, en la cantidad de hijos que quiera, pueda de algún modo cumplirlo y quien no quiera no lo pueda. Hay una afirmación tuya en uno de los reportajes que me pareció muy interesante. Vos decís, queremos que nuestros hijos sean cada vez mejores y la única manera es teniendo menos hijos. ¿Cómo sería esta? ¿Cómo conciliaríamos estos dos puntos de vista? El de la mayor calidad y el menor número. Esto viene de las discusiones que había durante la segunda mitad del siglo pasado entre economistas tratando de explicar por qué bajaba la fecundidad. Ellos veían que en el mundo bajaba la fecundidad y decían, pero para un minuto, si somos más ricos, ¿por qué no tenemos más hijos? Si podemos criar más hijos. Y no, pensado desde la visión economista, un niño es como un bien. Si tengo más plata, quiero más. Si yo tengo más plata, quiero más dulce de leche. ¿Por qué no me ocurre lo mismo con los chicos? Y me ocurre exactamente lo contrario. Y un tipo a quien después le dieron el premio Nobel en parte por esto, que se llamaba Gary Becker, dijo, no, lo que pasa es que cuando demandamos dos cosas distintas. Demandamos cantidad de niños, pero además demandamos calidad de niños. Cuanto más ricos somos,
queremos que nuestros hijos sean mejores. Y que nuestros hijos sean mejores quiere decir que tengan mejor educación, que tengan más atención, que tengan algo que es cada vez más caro, que es tiempo nuestro para dedicarle. Y entonces lo que ocurre es que la gente más rica tiene menos hijos porque sabe que no le puede dar a muchos hijos lo que quiere darle a cada uno. Claro. Mientras la gente muy pobre, como pensarlo en el contemporáneo, pero pensarlo más temporalmente, nuestros tatarabuelos, que eran mucho más pobres que nosotros, y a los hijos le daban lo que podían, que era poco, la mitad se iban a morir antes de los 10 años, y era muy terrible, pero era parte de la vida, Sí, sí. y seguían para adelante. Hoy eso es algo que sería absolutamente inaceptable para casi todos nosotros. Entonces, como queremos más, terminamos queriendo cada vez más cosas para nuestros hijos, y uno ve muchos comentarios hoy día en medios, en encuestas, donde la gente dice, y yo querría tener hijos, pero no puedo porque es muy caro. Y tienes razón, ahora, es muy caro porque le querés dar cosas que tus abuelos no querían darle a tus padres. Y me parece buenísimo que sea así. Está muy bien, pero es muy caro porque vos tenés un deseo de una imagen de qué es lo que un niño debe tener, que es mucho más de lo que fue nunca en la historia. Claro. Y eso es básicamente progreso y desarrollo. Bienvenido sea. Muy bien. Rafael Rothman, especialista en fecundidad, te agradecemos muchísimo. Para nosotros ha sido un placer. Sí, y de paso sí. aprovechamos para decirte felices fiestas. Con Lo mismo tus para hijos. ustedes. Un abrazo a ambos. Gracias, Con mis gracias. hijos y con mi nieto que Y viene. con Eh. tus el bebé nietos. más Un lindo del gran mundo, abrazo así que es y importante. queda mucho por pensar contigo. Ya volveremos. Con muchísimo gusto. Gracias. Haciendo pie. Un espacio para la curiosidad. Estudió sociología, es escritor, investigador y editor, director de la consultora Sentimientos Públicos, conductor junto a Marcos Zurita del podcast Desinteligencia Artificial y autor, entre otros, de los libros El amor por la literatura en tiempos de algoritmos y Arte folk americano. En X, él es @volquetere. Y ya estamos en contacto con el sociólogo Hernán Banoli. Hola Hernán, un placer ¿Qué tal? saludarte. ¿Qué tal, Hernán? Jorge y Santiago te saludan. Hola Jorge, hola Santiago, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias y muy interesados en escucharte sobre esta reflexión que yo, Jorge, iniciaría recordando junto con Hernán una reflexión que una vez leí en un gran filósofo alemán del fines del 18, Fichte. Fichte decía, todo sistema filosófico es la expresión de un temperamento. Uh-huh. Con lo cual él quería decir que las emociones jugaban un papel decisivo en la conformación de las ideas filosóficas. Leyendo las declaraciones de Hernán, Sí. tuve yo la impresión de que estamos frente a alguien que vuelve a decirnos, lo que no es del todo habitual para nada, que las emociones juegan un papel decisivo, al menos en el presente, en la determinación de los valores políticos, de la identidad cívica. Hernán, ¿es así? Sí, mira, me parece muy buena la cita que trajiste porque no lo tenía tan cerca, pero nosotros un poco con el trabajo que hacemos de un poco de estudio de opinión pública, lo que vemos es eso, ¿no? Lo que vemos es eso, es que hay una emocionalidad que va teniendo las opciones, los climas, las votaciones. Y bueno, muchas veces te dicen, bueno, pero el voto ya no es más ideológico, o bueno, pero el voto es demasiado epidérmico. Y me parece que no, me parece que hay un intermedio que es la sentimentalidad o la emocionalidad política que junta un poquito, ¿no? Todas estas cosas. Uh-huh. Y si vos tuvieras que decirlo en concreto, o con un ejemplo, Hernán, tomemos las últimas elecciones, que tuvimos 2 elecciones bastante seguidas, una de un resultado, otra de otro resultado, por lo menos en cuanto a la tendencia del gobierno nacional se refiere. ¿Qué explicación? ¿Por qué vos, te agrego, porque hemos visto que las encuestas tradicionales siguen preguntando a quién vota? ¿No? ¿Vota, no Sí. vota? ¿A quién vota? ¿Qué tenés vos? Incluso hay Sí. algunas que preguntan por espacio político, como si eso significara algo, ¿no? Bueno, a mí me sorprende, lo hemos Sí. hablado con Santiago, me sorprende que incluso los titulares de los diarios, muchas veces el día anterior a las elecciones, bueno, cuando empieza la veda,
todavía titulan con las encuestas le dan tanto por ciento y después no pega a nadie. Bueno, en fin, hay un lío Sí. ahí, ¿no? Sí, bueno, mira, para ir a ejemplos concretos, que tenés razón. En la elección de la provincia de Buenos Aires, en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, que obtuvo ese triunfo tan sorpresivo y tan grande el peronismo, Sí. hubo dos temas claves que me parece que fue que eran elecciones locales, por un lado, y por otro lado era como un primer termómetro grande, ¿no? De una zona que es muy adversa al gobierno en general, después de un tiempo sin elecciones. Entonces me parece que lo que pasó ahí fue que primero la gente cuando vota en elecciones locales vota a los intendentes. Hay muchísima gente que puede apoyar a un intendente que es peronista y después votar a otros partidos para las elecciones nacionales. Obvio. La gente distingue muy bien entre esas dos cosas. Una cosa como estamos, y no es solamente la capacidad de movilización de los intendentes, que te llevan el aparato, que te ponen 400 remises, que también pasa, pusieron los 400 remises de los intendentes en cada municipio, pero esos 400 remises no te mueven en una elección de 13 puntos como de diferencia entre una y otra, ¿no? Claro. Entonces, me parece que por un lado hubo un poco eso. Uh-huh. Y en la segunda vuelta me parece que lo que pasó fue que por un lado no pudieron votar los extranjeros, que son un número importante, creo que son 500.000 personas, Uh-huh. Y que tienden a votar al peronismo. Y después por otro lado me parece que al no estar ya el peso del intendente, las personas eligieron con mayor libertad, algunas ni siquiera fueron porque no les interesaba. Es diferente la gente que votó en una y en otra elección, si bien los niveles de participación fueron relativamente parecidos. Y nada, me parece que el voto siempre es bastante, como hablábamos al principio, es bastante emocional. O sea, hubo una teoría, viste, que entre los intérpretes de los resultados, al principio cuando empezó a ganar Cambiemos, con toda su nueva manera de explicar y con la cuestión de los globos, cuando me aparece bailando, bueno, decían, no, bueno, ahora porque es todo emocional, es todo visual, la gente votó globos, decían, viste, y ahora de repente la gente se transformaron en analistas financieros internacionales, porque los analistas de los resultados dicen, no, porque vieron que si el riesgo país subía y el acceso a crédito y la tasa y el swap de todo, y yo creo que no es ni muy ni tan, ¿no? Claro. Creo que se van construyendo climas y que en la última elección lo que prevaleció fue que ya había habido un espaldarazo para la oposición en Provincia de Buenos Aires y después la gente dijo, no, yo no quiero que haga un cambio tal de rumbo ni nada, vamos a aguantar un poco con lo que hay. No creo que haya sido un análisis desapasionado de que no devalúen, etcétera, sino que son más bien climas que se van construyendo y que son muy difíciles de medir, como vos decías, porque la gente no responde a las encuestas, porque la gente desconfía, porque las decisiones se toman muy desde el estómago y el día que se va a votar. Entonces, por eso también nos pasa un poco a los encuestadores que es muy difícil de preguntar bien y de dar bien los resultados. En el intento de perfilar un poco mejor siempre la índole del votante, me preguntaba hasta qué punto lo que vos llamás la ansiedad digital, es decir, estar a merced de la urgencia, el miedo a perder el control, la tecnoansiedad, la llamás vos, es un factor que está incidiendo en la imposibilidad de pensar, es decir, de poner la experiencia del votante a consideración del espíritu más crítico, más lento. ¿Cómo ves eso? Completamente, sí, Santiago. Yo veo que las personas, incluso cuando uno les pregunta, por ejemplo, para hacer algún tipo de estudio de opinión pública más cualitativo, que puede ser una entrevista, a veces un focal, etcétera, hay una dificultad muy grande para lograr que no se pongan a mirar el celular, ¿no? De poder tener una conversación de 40 minutos o participar en un grupo que puede durar 60 sin que estén chequeando el celular. Y me parece que esa adicción, que un poco todos la tenemos, un poco todos la compartimos, genera también mucha frustración, ¿no? Porque es como que cuando uno mira el teléfono, cuando uno mira las redes sociales, todo el tiempo parece que están pasando cosas o que está por pasar algo,
pero después la vida cotidiana y la vida social y la experiencia subjetiva y personal tiene otras dinámicas y no están pasando cosas todo el tiempo, digamos, ¿no? Ujú. Entonces me parece que ese choque entre la ansiedad que te generan las redes y la falta de perspectiva, de progreso, de poder visualizar un futuro que hay en la experiencia real, produce un malestar muy grande y ese malestar muchas veces es lo que se termina expresando cuando la gente va a votar. Estamos hablando con Hernán Banoli, el titular de Sentimientos Públicos, así se llama su consultora de opinión. Y tres valores que vos utilizás en tus estudios determinan que hay una combinación en las decisiones de la gente, a ver, corregime, ansiedad más furia más impotencia. ¿Esto es así? ¿Juega así un tipo que va a votar, que va a decidir los diputados y senadores de los próximos, el próximo periodo, 2 o 4? Sí, yo creo que pasa un poco por ahí. Creo que siempre se vota un poco en contra, ¿no? Ah, Creo que el voto hoy es más que nada negativo. O sea, son pocos los que dentro de cada candidato lo van a votar diciendo, la verdad que esta persona me representa, la verdad que estoy con los valores de esta persona, hay un contrato electoral con esta persona que a mí me interesa hacerle un seguimiento porque confío en ella. ujú, Eso casi no sucede, ¿no? Digamos, y sobre todo no sucede en la oposición, ¿no? Los políticos de la oposición están muy quemados, entonces el voto que hay cuando alguien vota a un candidato de la oposición es en contra del gobierno, claro. básicamente es todo un gran no. Ajá. Y Ahora, entonces, sí, sí, te escucho. sí, sí. Dale, Santiago. No, es Sí, que me lleva a esto que está diciendo Hernán a una paradoja, ¿no? Sí. Que es que él también planteaba que la emoción no debe considerarse como lo opuesto a lo racional, Ajá. ¿no? Entonces, Hernán, si no es lo opuesto a lo racional, ¿cómo se enhebran emocionalidad y razón en la decisión política? yo creo que ahí el punto que junta esas dos cosas que estás bien marcando vos y que creo, comparto que también que es un poco una contradicción, tiene que ver con un desapego, una distancia, ¿no? Ujú. Una idea de que el voto no va a cambiar demasiado, una idea de que no es tan importante, una idea de que todos me están mintiendo. Entonces, desde esa base racional, me puedo permitir también un voto más emocional. Mira, nos estoy estudiando mucho, que no sé si este es un tema que los convoca particularmente, pero a mí me desvela Sí, las bajas en la participación y qué es lo que pasa claro, con la gente que no va a Claro, votar. claro, claro. claro. Por qué no van? ¿No? Qué es qué es lo que pasa? Ujú. Y si en todo significa lo mismo. Y fuimos encontrando algunos matices, ¿no? Que es que dentro de los que no van a votar, hay un grupo de personas que no van a votar porque están muy politizadas, no porque están despolitizadas, Mm, porque están tan enojadas, están tan informadas con lo que pasa, que eso hace que por la bronca no vayan a votar, ¿no? Y después están también los que están totalmente desafectados, los que ya se pasaron del otro lado, que claro. tuvieron un interés módico, no les interesa ningún tipo de discurso político, no les interesa lo que hacen los políticos, y aparecen a votar cuando sienten que se está definiendo algo importante. Entonces en un balotaje probablemente te vayan a votar y capaz que en la primera ni siquiera te votaron, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se van formando todas esas actividades en las cuales las personas están realmente cada vez más en un punto más cínicas y racionalmente más desapegadas de la política, pero hay veces que ejercen apretan ese botón emocional a la hora del voto. Me llamó la atención que con estas consideraciones que vos estás dando, vos decís que los valores importan, contra todo lo que nosotros suponemos o que la mayoría supone, ¿no? Que la gente va y vota, los valores no le interesan, qué representa el tipo no le interesan, qué representa esa lista no le interesa. Sin embargo, vos decís, los valores importan a veces más que la economía, te he leído. ¿Puede ser? Sí, sí, lo que nosotros, a ver, esa hipótesis, Sí. bueno, que es una de las hipótesis que venimos manejando en las últimas elecciones, Ujú. es que las personas eh, están cada vez más a pesar de que están cada vez más aturdidas por la información, eso también les brinda unos marcos de interpretación que se dan cuenta de que la complejidad de lo económico, y están también muy acostumbradas. Vos pensás que venimos de un ciclo político, económico, que
mantuvo niveles de inflación altísimos desde hace más de 8 años, ¿no? Desde hace 10, 12 años Sí. que hubo mucha inflación en la Argentina. Incluso cambiando de signo político, los gobernantes, algunos en algunos momentos la contaban mejor o peor, pero entonces hay una sensación de que la economía es algo que no depende tanto Ujú. de la política. O sea, que la política no va a poder solucionar del todo la economía. La gente ya, a pesar de que la inflación bajó, Ujú. la tenía un poco naturalizada. Tiene un poco naturalizado que no puede ahorrar. Tiene un poco Ujú. naturalizado que lo poco que ahorra se lo gasta rápido en hacerse un pedido de aplicaciones o en hacerse una escapada de fin de semana, ¿no? Es todo tan inmediato y tan poca capacidad de planificar que la política no tiene el control del tiempo, de la experiencia vital de las personas. Ujú. Entonces, digamos, al ocurrir eso, se genera un poquito el efecto de que, bueno, pero este tipo por lo menos parece honesto, este tipo por lo menos quiere castigar a la casta, este tipo por lo Mm. menos me ofrece un horizonte distinto, ¿no? Ujú. Y va a arreglar la economía, no sabemos, pero por lo menos tiene otros valores. Qué, Y ahí empieza a importar de vuelta la cuestión de los qué valores. interesante, porque me preguntaba qué conciencia tendrá la dirigencia política de esta situación emocional en el electorado, ¿no es cierto? Porque hasta cierto punto, cuando se afirma que los valores pueden pesar más que la percepción de la economía como recurso posible de estabilidad y desarrollo en una sociedad, ¿hasta dónde los dirigentes políticos, por ejemplo, del oficialismo, sabrán comprender esto? ¿Qué impresión tenés del discernimiento de esto en la clase política? Mira, yo creo que hay diferentes cosas, ¿no? En el oficialismo está completamente atado al destino del presidente. O sea, el Ujú. presidente encarna un set de valores y todos los que estén alrededor de él van a depender de su suerte y de la imagen que tenga el presidente. De hecho, si vos te fijas, el ejemplo de Córdoba, ¿no? La elección que hizo La Libertad Avanza con un candidato que era prácticamente ignoto. Ujú. O sea, están atadísimos digamos, a la visión y a la proyección que tengan los valores que sostiene el presidente. Y después en el resto de los políticos, yo creo que están empezando a entender esto. Les cuesta mucho, porque son políticos profesionales que vienen de una cultura política en la cual están acostumbrados a no discutir valores, sino digamos, a negociar y a tratar de sacar proyectos de ley, etcétera, con poco riesgo, digamos, ¿no? Ujú. Mi ley, otra cosa que inaugura es una cuestión de riesgo, de arriesgarse y de tratar de que haya una autoridad que propone modificaciones más o menos importantes, pero que va hacia, hay un rumbo, ¿no? Hay una autoridad y hay un rumbo. Pero creo que los otros políticos lo están viendo a esto un poco, me parece que están empezando a proponer Ujú. cosas, menos los del peronismo, ¿no? Que está aturdido y con una gran confusión, pero yo, por ejemplo, cuando la veo a Clara Mucio, que plantea esta cuestión de, digamos, de la baja de la tasa de natalidad, y insiste tanto con esto, y todo más allá de la posición que uno tome o no tome con respecto al tema, Ujú. me parece que se está dando cuenta de que hay discusiones de valores y discusiones civilizatorias que le afectan a la gente, ¿no? Claro, claro. ¿Y en qué medida, Hernán, perdón, sí, Hernán, en qué medida esto que vos estás diciendo, sobre todo con relación a la oposición, pensás que que va a tener, va a estar en condiciones de ofertar algo frente a lo que está sucediendo? Vemos una oposición como atontada. Sí, yo creo que le va a resultar muy difícil a la oposición proponer algo. Ujú. Me parece que Eh, hay muchas alternativas, digamos, hay muchas hipótesis sobre por qué la oposición está tan atontada, tan falta de respuestas. Yo creo que es una combinación de cosas muy complicadas. Claro. Una es que me parece que todavía es una autocrítica, no hubo una autocrítica seria, por lo menos Claro. del lado del peronismo, siento que no hubo una autocrítica, sobre todo el rumbo económico que se decidió tomar. De hecho, muchos de los voceros en esta superfragmentación que tiene defienden un poco incluso el rumbo económico ante están apostando solamente a que es un colapso del gobierno de Milei, que además lo Ujú. anuncian, Ujú. una vez por mes lo anuncian y nunca sucede. Claro.
Claro. Me parece que les falta un poquito de autocrítica, y hasta que no hagan autocrítica, me parece que, y dicen, no, bueno, no hay que hacer autocrítica en política. Yo creo que sí que hay que hacer autocrítica, me parece que todos tenemos que hacer autocrítica, me parece que la sociedad lo valora, y me parece que uno sigue teniendo oportunidades de mejorar, ¿no? Sí, bueno, sí. digamos, esa negativa, y después, bueno, la falta de figuras convocantes, ¿no? Cuando uno ve que el menú son personas que ya estuvieron en la gestión, que ya ejercieron cargos públicos, que ya gobernaron con inflación, hicieron toda una serie de cosas, es un combo letal. La falta de autocrítica y la falta de nuevas figuras y de debates me parece que es un poco complicado. Clarísimo. Hernán Banoli, te vamos a convocar algún día para hablar de tu otro costado. Otra vertiente. Sí, Un sí. hombre que escribe un libro. No, un libro no. No. Escribe un libro dedicado al valor de la literatura en tiempos del auge de la tecnología digital. Yo quiero escuchar eso. Claro. Así que Me encantaría charlar con ustedes, que es un tema que me apasiona. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a fijar un día, con tiempo, y te venís al estudio. Así charlamos tranquilos de literatura y de estos temas, porque realmente son... Y de este enlace entre el hombre que mira la sociedad de una perspectiva, digamos, política, y el escritor. Totalmente. Ha sido un gusto tenerte en el programa, Hernán. Te mandamos un gran abrazo. Un gran abrazo. Encantado, y que sigan bien. Haciendo pie. Una pausa para transformarnos.